Hola lectores, aquí con el sonido de los campanos de fondo vamos a tomarnos una taza de té mientras hablamos de un buen libro. En este caso, el libro que he escogido es La librería en la colina, de Alba Donati. Alba Donati es una poeta italiana que en un momento dado, en 2019, decide dejarlo todo, volver a su pueblo natal y montar una librería. Pero no es una librería como otra cualquiera, porque es una librería que se sitúa en una cabaña de madera donde antiguamente estaba el huerto en su propio jardín. Es una librería además fundada a través de crowdfunding en Facebook, en la cual muchos de sus conocidos y gente que no conocía dio un poco de dinero para que la pudiera abrir para este pueblo, su pueblo natal, que ya lo he dicho, que es un pueblo de tan solo 180 habitantes. Sin embargo, ¿qué ocurre? Bueno, pues la mayor parte del pueblo se vuelca con la librería, son muchas las personas que trabajan de voluntarias en ella, son muchas también las personas que cuando unos meses después de abrirla la librería se incendia, colaboran para su restauración y para que pueda volver a funcionar. Y sobre todo lo que ocurre en esta novela es que la autora se reconcilia con su pasado, con su infancia y vuelve a esa vida natural, a esa vida rural que tanto le gusta. Con esta breve sinopsis ya he tocado un poco de alguna manera todos los temas que aparecen en este libro. Evidentemente está la librería, está la literatura, sobre todo de una manera amplísima, está la vida rural, está la naturaleza, está la infancia, está la comunidad y también está el pasado, el presente y la proyección hacia el futuro. El libro está escrito como si fuera un diario, de hecho es un diario, lo que pasa es que no es un diario del proceso de estoy en crisis, decido que quiero cambiar y que lo que quiero hacer es ir al pueblo. No, es un libro escrito a posteriori, un año y medio después de que la protagonista se haya sentado. De hecho está empezado a escribir en plena pandemia, el 20 de enero, como la canción de La oreja de Van Gogh de 2021, y durante 6 meses vuelve la vista atrás, cuenta cómo ha sido el proceso. Habla de sí, habla de su vida, habla de la literatura y habla de esa comunidad en la que vive, en la que evidentemente participa todo el mundo, participan los lugareños y los extranjeros, porque no olvidemos que estamos en la Toscana y hay algunos extranjeros, participan las mujeres, participan los hombres y sobre todo el desarrollo de esa comunidad. El propio tema rural es un tema que es bastante importante porque de alguna manera reivindica constantemente esa vida perdida, esa familiaridad, esa gente a la que conoces de siempre, el apoyo que existe entre ellos. No olvidemos además que, como he dicho, es un libro que está escrito en pandemia, entonces de alguna manera también cuenta cómo se apoyan entre ellos para que a nadie le falte de nada ese compartir. Evidentemente no es una tarea fácil, es un pueblo de 180 habitantes, no todos están a favor de que haya una librería, pero sí la gran mayoría, y se centra en esa gran mayoría y en el apoyo que recibe. Por esta novela además aparecen un montón de personajes, aparece su hija, aparece su hermano y aparecen sus padres. Su madre además es una figura en el momento en el que ella escribe centenaria, tiene 104 años y de alguna manera ya está empezando el declive de la vida. Su padre es algo más joven, pero también es mayor. Su padre además las abandona cuando son muy pequeñas, lo cual trastorna mucho a su madre y sin embargo durante todo el libro ya va tratando el tema del perdón. Hay incluso un momento de reconciliación entre sus padres, no de manera de pareja, pero sí a un nivel emocional. Y todas esas cosas, el saber perdonar, el dejar atrás lo que tiene que estar atrás, el cómo esa sensación de perdón, esa evolución nos permite mejorar en la vida, pues de alguna manera forman parte también de esa reflexión generalizada que la autora va haciendo a través de la literatura. Pese a que no siempre se ha reivindicado la figura de la mujer en el campo, se está empezando a escribir sobre este tema. Yo en este caso, por ejemplo, recomendaría Tierra de Mujeres de María Sánchez. Se habla mucho de la mujer en este contexto, en el contexto rural, en el sentimiento de comunidad y cómo se cuidan unas a otras y cómo cuidan también de toda la gente que hay allí. En este caso la librería funciona, es una librería evidentemente que tiene cafetería, que tiene té, pero todo lo que sea de comer lo han hecho las mujeres del pueblo, son ellas las que hacen turnos para abrir la librería
son las que cuidan del pueblo. Luego además la literatura también, la mujer está presente a través de la literatura. Muchos de los libros que aparecen reflejados son obras de mujeres, algunas muy conocidas, otras no tanto, pero no aparecen porque sea decisión de la autora, sino porque ella desde el primer momento deja muy claro que van muchos hombres la apoyan, pero que el 70% o más de las personas que transitan por la librería son mujeres. Dicho esto, van familias completas, te cuentan historias de la misma familia que cada vez que quieren todos regalarle un libro a su madre y nunca están de acuerdo, te cuenta un montón de anécdotas, pero deja muy claro la preeminencia de la mujer en la literatura, no solo como escritora, sino también como lectora, y esa búsqueda de textos, a veces olvidados, otras veces muy populares. Por sus páginas aparecen Mary Wollstonecraft desde los inicios del feminismo, evidentemente Virginia Woolf aparece hasta la saciedad. También tenemos a Vita Sackville West, que últimamente se está reivindicando mucho, evidentemente como autora, que es de agradecer porque realmente es una figura literaria muy valiosa, que siempre ha estado empañada un poco por haber sido la amante de Virginia Woolf, pero también se está reivindicando su labor como jardinera, como su jardín en Sissinghurst y la influencia que ella tuvo en la recuperación de jardines en Inglaterra en un momento dado. Ella también está ahí. Diría incluso que más que Virginia Woolf, pero tampoco, de una manera distinta, ya que este libro habla de literatura, pero habla también de naturaleza, y la propia librería está en un jardín. El jardín tiene mucha importancia en este libro, y de alguna manera esa doble vertiente de Vita Sackville West está muy presente y se reivindica mucho. Y a mí no me gustaría acabar sin hablar en sí de la librería. Una de las partes más importantes de cuando leemos libros sobre librerías reales, yo que sé, cuando lees La librera del Cairo, imaginarse Diwan, o cuando lees a Petra Hartilev, imaginarse su librería, o Libres y libreras en Londres, pues muchas de ellas son conocidas, otras no, buscar imágenes, hacerte la composición de cómo son esas librerías en tu cabeza. Y estas de las que no decepciona, de las que tú estás soñando una librería y de repente ves las fotos y dices, no están a la altura de lo que no estaba yo, lo que me imaginaba no está a la altura. Es una librería en un jardín, y para el autor esto de que está en el jardín es importante. Habla mucho de sus peonías, habla de las rosas, igual que he dicho que hablaba de Vita Sackville West, también habla de una autora italiana, Pia Pera, que en España, sobre todo, no sé si se habría traducido algún libro antes, pero yo empecé a verla en las librerías a raíz de que publicasen un libro suyo titulado Aún no se lo he dicho a mi jardín, que es un verso de Emily Dickinson, que también está presente durante toda la obra, en el cual ella descubre que tiene una enfermedad potencialmente mortal, y en este libro he descubierto que de hecho es mortal, acabó con ella, y entonces va escribiendo sobre el jardín, pero también sobre su enfermedad. Y de alguna manera hay momentos en los que la autora establece un diálogo con Pia Pera respecto a sus rosas, respecto a los tréboles, respecto a las margaritas y a cortar el césped, que para ella es una parte fundamental y casi ritual de su librería. Muchas veces además te habla de las hadas que ella ve que pueden vivir en su librería tal y como está decorada. Habla de libros sobre jardín que son muy importantes, hablaremos de algunos, son muy bellos porque al final es una manera de reflexionar sobre la vida desde la belleza y desde la relación del hombre con la naturaleza, y todo eso está ahí presente. Es una librería además que evidentemente se centra en lo literario, no tanto, no en, diría lo comercial, pero tampoco, sino porque tiene muchos clásicos, y evidentemente Una habitación propia se puede considerar un libro comercial porque es un libro que tienes y vendes, pero de alguna manera busca libros distintos, libros pues eso, que hablen de los jardines, que hablen de la naturaleza, que hablen de lo rural. Evidentemente ella es poeta, hay mucha poesía en este libro y todo eso está representado, pero además de los libros se dedica a objetos para aquellos que amamos a los libros. Pues tiene una mujer en Israel que le hace calcetines literarios, tiene una mujer en el pueblo que le hace mermeladas literarias con distintos sabores según quién es la escritora. Me viene ahora a la mente Virginia Woolf, que es muy fácil porque es la naranja marca con esencia de whisky ahumado. Y luego tiene infusiones que además también tienen nombres literarios. Ella paga, como tantos otros hemos pagado a los que nos gustan las infusiones inglesas, el precio del Brexit porque deja de poder importarlas, pero tiene en el pueblo hay uno de los dueños de una de las casas es inglés, y entonces él se viene con el cargamento de infusiones desde el Reino Unido. Eso también está presente. Es una librería de las que amamos en los libros, nos incitan a soñar, a pensar en
las librerías que nosotros montaríamos, a ver librerías en cualquier parte. Dicho esto, cabe destacar una cosa que para mí yo creo que es importante en este libro, y es que normalmente en los libros que hablan sobre librerías te dejan muy claro lo duro que es el oficio del librero. No hay un libro sobre libreros en el cual el librero no trabaje de sol a sol, mueva cajas, tenga que estar al día y los primeros años sean muy duros hasta que de alguna manera sientan el comercio. Ella deja claro que le preguntan muchas veces qué necesitas para ser librero. Para ella, bueno, pues habla sobre todo de la inversión inicial, y que además dice que la inversión inicial es a fondo perdido porque el dinero que compras, que inviertes en libros, siempre vas a tener que ir reponiendo, con lo cual no le vas a recuperar nunca. Pero para ella es una vida tranquila, es una vida relajada, es una vuelta a la naturaleza y al pueblo que la hace muy feliz, y de hecho ella cuenta cada vez que va a Florencia a ver a su hija, que está estudiando, que se le hace largo, y va un día, va 2 días, pero se le hace largo porque ya no se siente a gusto. Cabe destacar además que es un libro que ella escribe, ya lo hemos dicho, durante el 2021, que es un año que, aunque nos suene muy lejano, es un año que todavía está muy marcado por la COVID, es el año que empezaron a vacunar, es el año en el que teníamos restricciones locales y no nos podíamos mover tanto como nos gusta, y eso también queda reflejado. De hecho, hay un momento en el que ella dice: en estos momentos mi vida no me gusta, y creo que tiene relación con la incertidumbre y el miedo que genera esta pandemia mundial que ninguno de nosotros esperaba. Por otra parte, hay una cita que a mí me ha gustado muchísimo, es de Pía Pera, que os he hablado de ella hace muy poco, y yo creo que resume un cierto tipo de libro, que es esos que se disfrutan terriblemente, que son los libros que hablan de librerías, o que hablan reales como esta, o de librerías inventadas. Son los libros que hablan de escritores reales o inventados. Son de alguna manera los libros en los cuales ponemos el libro como propio objeto del libro, su proceso de escritura, su lectura, el disfrute. A fin de cuentas, libros que hablan de literatura. Y esos libros tienen una característica muy especial y que yo creo que en esta página retrata muy bien. Y dice: me gustan los libros que invitan a leer otros. Es una cadena que nunca deberíamos interrumpir. La única forma de eternidad que podemos experimentar aquí en la Tierra, decía Pía. El jardín es una forma de eternidad. Como veis, esta cita resume un poco todo lo que os he dicho, pero sobre todo esta parte final de que es un libro que te lleva a otros libros. Yo ya he apuntado varios para mi lista. No solo eso, sino que te lleva a buscar esta casa de infusiones. Hay un momento en el que habla de un tarot de escritoras, un tarot que yo creo que no sería ni necesario interpretar. Tú, según tu estado de ánimo, sacas y lo que te manden leer, o si conoces a la autora puedes sacar tus propias conclusiones. En definitiva, es un libro para amantes de la lectura, para amantes de la naturaleza, y es un libro con un fondo, con una reflexión que en momentos como el que estamos viviendo, aunque ya la pandemia no sea tan evidente, siempre nos va a venir bien, y va a hacer eso que es tan importante en los libros, y es que no nos sintamos solos y que veamos que todos, al final, estemos en un pueblo de la Toscana o en un pueblo de Castilla, los pensamientos, las ideas, la vida, a fin de cuentas, es parecida. Muchas gracias, lectores. A vuestra salud.